Llamado de Dios con Maribel. Con temas de la vida cotidiana que nos ayudan a escuchar el llamado de Dios. ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Llamado de Dios. El día de hoy nos acompaña el Padre José René Ángel con un tema de interés muy importante para todos nosotros los católicos. Muy buenos días, Padre. ¿Cómo está usted? Gracias, Maribel, a la orden. Padre, pues nos despertamos con una noticia diferente a las noticias usuales. Algo que llena de quizás tristeza a muchos de nosotros porque el Papa ha renunciado. ¿Qué significa esto de la renuncia para nosotros? Bueno, no es una cosa especial y no es una novedad. Nos parece extraño porque pues no estamos acostumbrados a esto. Después de 596 años ningún papa había renunciado, y entonces nos parecía extraño. Estábamos acostumbrados, todos nosotros, pues somos muy jóvenes, a tener el papa para siempre y hasta que se moría. Tuvimos la experiencia gloriosa de tener al papa Juan Pablo II, ahora hecho beato, que estuvo por un largo tiempo, que lo quisimos mucho, lo amamos, y entonces esta experiencia, después le eligen al Papa Benedicto XVI y ahora renuncia, como que se nos hace increíble, algo que no puede pasar, ¿verdad? Quizá estamos acostumbrados en la sociedad civil que el presidente puede renunciar, que el gobernador renuncia a alguna otra cosa. Los obispos tienen la facultad de renunciar también por diferentes circunstancias. Entonces, en este caso se nos parece extraño porque no es lo usual, pero sí está contemplado por las leyes de la Iglesia. ¿Y ha renunciado entonces algún papa anteriormente? Tenemos dentro de la historia diferentes casos, 5 casos específicamente que podemos remarcar y que nos hablan de que es posible la renuncia, que no es algo improbable, que no es algo que fue novedad para el Papa Benedicto XVI, que dijo ya no quiero, sino que hay circunstancias especiales para que se pudiera llevar a cabo la renuncia. Y por eso tenemos estos casos. El primero de ellos tenemos a San Ponciano, el año 235, que fue enviado a las minas, y él mismo, pues allá exiliado un poco, hecho preso en las minas, pues no quería dejar la iglesia sin cabeza, y entonces renuncia mejor para que elijan otro papa y la iglesia tenga su papa, y entonces puede así de manera renunciar. El segundo, San Silverio, en el año 530, fue obligado a renunciar y él no quiso renunciar, y entonces al punto que lo dejaron sin comer y muere de hambre, ¿verdad? Es un caso muy especial. Tercero de los casos tenemos a Benedicto IX en el año 1040, que él quiso mismo retirarse y hacer un poco de penitencia. Fue un papa que tuvo muchos problemas y mejor prefirió hacer penitencia por sus propios pecados. Después encontramos a San Celestino V, en el año 1296. Este fue un papa muy especial porque fue elegido después de 3 años de cónclave. Fue un largo cónclave, no se ponían de acuerdo los cardenales en elegir y tuvieron que llegar a ese punto, pero lo eligen a él. Después él mismo pues no se siente capaz y decide renunciar. Al punto que su sucesor, Bonifacio VIII, en este año, durante su pontificado, 1296 es elegido y un poco más adelante, él mismo establece las leyes de la renuncia de un papa, que puede ser posible. Entonces establece como ley en el libro de las leyes, en el libro llamado así Liber Sextus. Y tenemos el quinto caso, que es el último, fue Gregorio XII, en el concilio de Constanza. Él presenta su renuncia al concilio, pero les hace una petición especial al mismo concilio, que es la reunión de los obispos y cardenales del mundo, y les hace una petición especial: yo renuncio, pero denme la oportunidad de elegir a mi sucesor. Y entonces elige a su sucesor, Martín V. Fue el último caso que encontramos en la historia de renuncia hace 596 años. Padre, ¿y es posible que se le haya obligado al Papa a renunciar en este Es caso? imposible, improbable,
y si alguien lo hubiera obligado sería ilegal y tendría que seguir siendo el Papa. Canónicamente el canon 332 en el Código de Derecho Canónico establece, son 2 números los que tiene. El primer número habla de la aceptación, cómo es elegido el Papa. Él simplemente acepta y en ese momento es pastor de la Iglesia Universal. Y el segundo párrafo que nos habla de la renuncia, precisamente es posible la renuncia y de esa manera pues el Papa necesita estas 2 cualidades. Primero, que sea libre de toda coacción, no por problemas, no por presión de los medios de comunicación, no por presión de los estados, ni de los jefes de los estados, presión de nadie. Él libremente tiene que hacerla. Es la primera cualidad canónica en orden a que sea legal su propia renuncia. Y la segunda, que sea explícitamente manifestada. Él mismo lo manifestó públicamente en este consistorio que llevó a cabo en este 11 de febrero por la mañana. Más o menos al mediodía ellos estaban en el Vaticano y nosotros pues estamos todavía quizá durmiendo, pero en las más o menos 7 de la mañana de aquí, un poco antes, que recibimos nosotros la noticia, y entonces esto nos impactó. Pero lo expresó delante de los cardenales, está escrito en latín y entonces es completamente legal. La pregunta es posible? Sí es posible, es probable, es legal, y entonces pues tenemos esta renuncia del Papa Benedicto XVI. ¿Cuáles serían algunas de las consecuencias que traiga esta renuncia, si es que existen? Pues simplemente que él renuncia y se tiene que elegir otro Papa. Su renuncia, él sale, él mismo ha decidido, él podía decidir qué hacer con su vida, y entonces él prefiere dedicarse a la oración, a la contemplación, al estudio. Siempre ha sido una persona muy capaz. Él se siente muy cansado y estas fueron las causas que él mismo presenta para su renuncia. Está cansado. Pues es mucho peso, porque no es solamente, por ejemplo, en una diócesis, pues bueno, puede tener 2 millones, 4 millones, 6 millones de habitantes, pero la Iglesia Católica, que tiene 1,000 millones de habitantes y que todos los problemas llegan a la Santa Sede y todos los problemas llegan a su escritorio, pues son muchas dificultades, un estrés muy grande. Él mismo se siente ya una persona grande, ya con 85 años de edad, pues es una persona mayor y pues le pesan los años. Segundo motivo, también él dice, pues ya no puede caminar. Las últimas celebraciones, el mismo miércoles de ceniza, tuvo que ser llevado en una plataforma hacia el altar. Ha usado el bastón ya por algún tiempo. Yo recuerdo en este viaje que hizo a México, que tuve la oportunidad de asistir, hicieron el comentario que la primera vez que había él usado el bastón era para subir al avión que lo iba a trasladar a la ciudad de León, Guanajuato, en México, para este viaje apostólico en Latinoamérica. La primera vez que lo había usado. Durante el viaje en México se reavivó, él se le veía contento, feliz, usando el sombrero de charro, y no usó el bastón para nada. Estuvo caminando y no hubo ningún problema. Pero ahora lo está usando, tampoco puede caminar. También otro factor que le motivó a esto es su propia salud, que se está menguando. Una persona mayor que pues ha tenido mucho peso, es los problemas de corazón que tiene, que no es propiamente que esté enfermo, pero sí trae un marcapasos. No supimos, pero hace algunos meses le cambiaron las baterías al marcapasos que lleva, y entonces esto pues mengua las propias fuerzas, la propia salud. Y entonces todo esto pues lo hizo renunciar, y pues es posible. ¿Será posible que también afecte los escándalos que ha habido dentro de la Iglesia Católica a su renuncia, o será algo? Bueno, muchas veces la prensa, los medios de comunicación hacen revuelo de cosas negativas en la Iglesia y parece que fuera el motivo que lo ayuda. Ya había mencionado hoy anteriormente, tiene que ser una renuncia libre. Entonces esto no lo motivó, ¿verdad? Los escándalos sexuales de los sacerdotes
unos pocos entre muchos sacerdotes que hacemos mucho bien y que trabajamos arduo, que estamos predicando la palabra de Dios. Yo pienso también en los sacerdotes misioneros, muchos en África, muchos sacerdotes y obispos en China encarcelados, asesinados. Entonces, de eso no se habla, pero sí se hablan de los escándalos y parece que eso hubiera influido en el Papa Benedicto XVI. De ninguna manera. También le echan la culpa a los escándalos dentro del mismo Vaticano, que si el banco ambrosiano, todos estos problemas, pues tampoco, ¿verdad? Porque no es, ciertamente son personas y como en los escándalos sexuales de sacerdotes, son problemas de gentes particulares en sentido personal, que no son la iglesia. Lamentablemente decimos, un sacerdote malo, entonces decimos, la iglesia es mala. No podemos decirlo, yo creo que es injusto, porque se refiere a la persona. La iglesia, como dice la Constitución Apostólica Lumen Gentium del Vaticano II, es santa porque está asistida por la fuerza del Espíritu Santo. Y es pecadora porque los individuos, algunos, serán pecadores, pero no quiere decir que toda la iglesia es pecadora ni que toda la iglesia sea mala. La iglesia sigue siendo santa y esto se ha definido en un concilio, y entonces esto tampoco. Problemas de otros tipos, los problemas que él tenía como sacerdote alemán y que había estado en los campos de concentración, que si había apoyado a Hitler, que si no había apoyado, pues son problemas que le quieren achacar a él y que yo creo que esto no le quita el sueño, que son cosas, simplemente él no tiene la culpa de nacer alemán. Dios lo puso allí y Dios lo puso como papa, entonces pues no, este no es un problema para él. Los problemas con los judíos, que si ellos habían matado a Jesucristo y luego va y les pide perdón y dice, no fueron los judíos, fue la raza humana que mató a Jesucristo por sus propios pecados, pues también él pidió perdón. Yo creo que hay muchas circunstancias muy positivas en su vida. Yo creo que pesan más tantos escritos que él tiene. Yo tengo personalmente en mi escritorio, puedo mencionar hasta 12 libros de sus escritos y que son formidables. A mí me encanta cualquier meditación del Papa Benedicto XVI. Tiene mucha actividad, mucha inteligencia. Es un Papa muy lúcido que ha guiado a la Iglesia en estas situaciones especiales. Entonces, algunos problemas, sí, porque cualquiera tiene problemas. Si podemos poner el ejemplo del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, tiene sus problemas y sus ataques, que si es ciudadano americano, que si no es, bueno, es el presidente, y yo creo que eso tampoco le quita el sueño. Y otros tantos problemas que puede él tener, que si la guerra en Irak, que si no. Y así podemos hablar de cualquier persona. El presidente Calderón en México, que ya terminó, y los mismos problemas. Tiene muchos problemas, que si es culpable o que no es culpable. Yo creo que la persona, y especialmente la persona del Papa Benedicto XVI, tiene una fuerza tremenda y que él mismo decidió, no por las circunstancias negativas, no por los impactos negativos, sino por su propia persona, que él simplemente se siente cansado, enfermo, y él quiere dedicarse a lo que le gusta. No es que renuncie a la pesada carga del ser el Papa, porque es muy pesado, sino dice, quiero yo quedarme un poco atrás para que otro con fuerzas, alguien más joven, pueda tomar las riendas de la iglesia, que en los tiempos actuales, él mismo así lo mencionó el día de su renuncia, en tiempos actuales se requiere una persona con mayor capacidad y con muchas fuerzas. Él no esperaba que el mundo tuviera un papa anciano, enfermo, en silla de ruedas o en cama, en coma por muchos años, y la iglesia se iba a quedar sin cabeza. Él prefiere ese sentido de humildad. Todos lo tenemos que admirar por su humildad. Se requiere mucho valor, mucho coraje para hacer lo que él hizo. Prefiere, por amor a la iglesia lo hace, no porque quiera renunciar de las pesadas cargas. Por amor a la iglesia, otro puede ser más capaz y puede llevar la iglesia adelante, la barca de San Pedro, pues él mismo lleva adelante este acto de renuncia por su propia humildad. Padre, ¿y será posible que ya cuando él se sienta mejor, dentro de nuestra diócesis sabemos que está nuestro obispo, el
el obispo actualmente, pero también tenemos el obispo que estaba anteriormente, que quizás vaya a algunas funciones a las cuales el obispo no pueda asistir. ¿Será posible que el Papa también pueda, dentro de lo que cabe, cubrir algunos eventos que el nuevo Papa no pueda asistir o algo así, o eso no está permitido? Bueno, primero tenemos que determinar, es diferente la circunstancia en cierto sentido, pero es similar. En las diócesis está el obispo diocesano y cuando le toca la renuncia a los 75 años o también por motivos de enfermedad o de que se sienta cansado, pues tiene la facultad de renunciar. El Papa nombra al obispo y el Papa recibe la renuncia del obispo cuando lo cree oportuno. Al obispo que sale se le llama obispo emérito y queda cumpliendo ciertas funciones dentro de la propia diócesis o en el mundo. Esto no hay ningún problema. El caso del Papa es un poco diferente. Esto le tocará definir al nuevo Papa. ¿Qué título él va a llevar? Porque esto es muy importante. No le podemos, ciertamente, ha sido Papa, todavía no termina, entonces no podemos decir si lo será o no, si seguirá siendo el Papa o no. Hasta ese día que termina, entonces termina literalmente y jurídicamente. Y entonces, él mismo no sabemos qué nombre va a llevar, no sabemos qué hábito va a llevar. Entonces, el Papa lo ha determinado él mismo, no quiere ser sombra para el que viene. Yo creo que será muy prudencial que él mismo, como ha decidido vivir dentro de los palacios vaticanos, en este edificio de 4 pisos que él mismo mandó construir donde estaban las religiosas, y ahora lo va a usar, por eso se estuvo renovando en los últimos meses y todos pensaron dentro del Vaticano incluso que se iba a utilizar para otras religiosas que iban a venir, y él mismo estaba preparando ya una casa para sí mismo. Yo creo que él lo que quiere es enclaustrarse, cerrarse a la oración y al estudio. A él le gusta mucho estudiar. Yo creo que no lo vamos a ver, es muy probable. Esto le tocará al nuevo Papa determinarlo. Él es el único que tiene la autoridad para esto. Entonces, no sabemos qué vaya a hacer con su vida, qué hábitos va a llevar, y lo que podemos suponer es que no va a aparecer nuevamente dentro del ámbito social y en los medios de comunicación, y no se le podrán hacer entrevistas. Sería muy prudente de su parte, yo creo que así lo va a hacer él porque es muy humilde. Se va a enclaustrar, encerrar y solamente eso, esperar la voluntad de Dios, pero en un clima de oración, de penitencia, de trabajo, y esto será muy importante para él. Perfecto, Padre. Hablamos sobre el nuevo Papa. ¿Cómo vamos a ver la elección de un nuevo Papa? ¿Quién participa y cómo es el proceso? Bueno, sabemos, ya está la renuncia dada, esperamos al 28 de febrero que termine a las 8 de la noche. Ese último día, por la mañana, va él a tener una conferencia con los cardenales y pues va a platicar con ellos. Por la tarde, a las 5 de la tarde, toma el helicóptero que lo llevará a Castel Gandolfo, y de esa manera pues él se aleja. A las 8 de la noche queda la sede vacante, es decir, no hay Papa. Entonces el cardenal secretario pues tiene que hacer el anuncio especial pues para que el mundo sepa que la sede está vacante, y entonces él mismo se empiezan los procesos, ¿verdad? El cardenal Ángelo Solano tiene que llamar a todas las sedes diplomáticas, a todos los que son encargados, y llamar a los cardenales para que vengan a la ciudad de Roma, al Vaticano, para poder llevar a cabo la nueva elección. ¿Quiénes participan en esta elección? Ha sido dentro de la historia, diferentes personas, y hubo inmiscusión de mucha actividad civil de muchos de los reyes. Los reyes, anteriormente jefes de estados civiles, tenían mucha influencia en la elección de los papas en diferentes tiempos de la historia. Ahora se ha determinado, diferentes papas han hecho diferentes documentos para la elección del romano pontífice, pero el último que tenemos, y es con el que van a trabajar los cardenales electores ahora, será este documento, el Universi Domini Gregis, que es el pastor, el Señor de la Iglesia Universal, traducido al español. En este documento,
creado por Constitución Apostólica, creada por el Papa Juan Pablo II, bienaventurado, en el año 1996, pues determina la forma de elegir al nuevo Papa. Entonces, ¿a quién le toca elegir al nuevo Papa? Él lo determina en esta Constitución Apostólica solamente a los cardenales electores. Todos aquellos cardenales que al momento de la sede vacante, es decir, el 28 de febrero, todos los cardenales que en ese momento tengan menos de 80 años pueden participar en la elección. Tenemos solamente de los cardenales actuales un solo cardenal que va a cumplir 80 años unos pocos días antes, 5 días antes, y entonces se perdió de la elección. Otros, ya tenemos entonces cardenales electores por ahora, 117, de los cuales 2 de ellos estaban en duda porque el mes de marzo cumplen los 80 años. Esos, aunque cumplen 80 años, posiblemente antes de la elección del Papa, pero ya después de la sede vacante, entonces sí pueden participar. ¿Quiénes van a elegir al nuevo Papa? Pues serán estos 117 cardenales de la Iglesia romana. ¿Y se elige dentro de esos mismos 117 o se elige un Papa dentro de Puede ser, el derecho canónico contempla que puede ser una persona externa, puede ser un clérigo externo, no tiene que ser ni siquiera cardenal y ni siquiera tiene que ser obispo. El canon contempla, si no es obispo, precisamente el canon 332 en su parágrafo primero, si ellos llegan al acuerdo que tienen que elegir a algún clérigo que no es obispo, que se le ordene inmediatamente obispo, y entonces de esa manera toma la potestad suprema de la Iglesia. En el caso de que sea un obispo o en este caso a lo mejor un cardenal, bueno, pues en ese momento solamente se le pregunta si acepta el cargo, él mismo acepta y en ese momento toma toda la posesión y todos los derechos y obligaciones que corresponde al sumo pontífice. Se le hace esta pregunta y después la segunda pregunta que se le hace es qué nombre quiere llevar y se le cambia el nombre y entonces de esa manera él mismo va a llevar a cabo sus propias funciones. ¿Hay algunos candidatos que sean más elegibles que otros? ¿O? Pues es muy aventurado decir quién será. ¿Por qué? Porque no es un partido político, no hay partidos políticos en la Iglesia, no hay partidismos, no hay estas cosas, están prohibidas por ley. Cada cardenal tiene que dar el voto personalmente, en secreto y manifestado. Y entonces de esa manera ellos eligen a quien ellos mismos quieran. Entonces, lo que pasó con la elección del Papa Benedicto XVI, por ejemplo, los medios de comunicación decían, no, es que porque tiene una diócesis muy grande, es muy poderoso, porque tiene una imagen muy fuerte. Entonces, todos nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que elegimos al Papa, sino el Espíritu Santo a través de los cardenales electores. Y entonces Dios mismo, a través del Espíritu Santo, el mismo Dios, Espíritu Santo, es quien nombra al sucesor de San Pedro. Y entonces es ilegal completamente hacer partidismos. Los mismos cardenales están vetados en el caso de que puedan ellos mismos pues llevar a alguno de estos peligros graves, como puede ser la simonía. Algunos de los cardenales se contempla en esta Constitución Apostólica Universi Domini Gregis, que si alguno de los cardenales comete este pecado de la simonía, es decir, vender su voto, te lo vendo, pero a cambio de algún beneficio económico, espiritual, lo que sea, entonces aquella persona comete un pecado de excomunión ipso facto, y entonces aquella persona pues no podrá participar del mismo cónclave, ¿verdad? Ellos no pueden hacer partidismo ni hacer cuchicheo, no pueden, tampoco está prohibido a los cardenales electores escuchar lo que dice la prensa, escuchar lo que diga cualquier autoridad civil, por muy poderosa que sea. Tienen que ellos mismos dar su voto personal en conciencia delante de Dios. Durante el tiempo que ellos están decidiendo quién va a ser el nuevo Papa, mencionó usted que hace tiempo duraron 3 años en decidir.
¿Es posible que tarden tanto así en una elección como Dependerá de los mismos cardenales electores si se ponen de acuerdo, pero es importante remarcar que esta es una elección, es una de las elecciones y que tiene una tradición muy antigua en el que se requiere 2/3 de los votos, no solamente la mitad más uno, que es la mayoría absoluta. Es 2/3 más 1, y entonces pues es bastante para que se pongan de acuerdo todos los cardenales. Y entonces son diferentes procesos, pero están bien marcados en la misma Constitución Apostólica University Domini Gregis, en las que se hacen las elecciones, tienen sus mismas pláticas por algunos clérigos que los invitarán, pues los exhortarán para llevar a cabo esa decisión. Después salen todos los que no van a ser electores y ellos mismos hacen elección por papeletas con el voto en la mano, visible para todos, lo depositan, hacen su juramento también delante de Dios y ponen la mano sobre la Biblia, que van ellos a guardar secreto de todo lo que se lleve dentro de la misma elección y que también lo van a hacer delante de Dios. Y entonces se hace la elección, se hacen dos por cada día. Se llevan a cabo en 3 días. Si en 3 días no se ponen de acuerdo, y entonces se deja un día de espacio para reflexión, para oración, para meditación, y entonces empiezan otra vez las elecciones por otros 3 días. Si acaso no llegan a un acuerdo, llega una exhortación por uno de los cardenales, el primero cardenal diácono, y entonces llevan a cabo esta elección por otros 3 días. No llegan a acuerdo, otro día de espacio, otro día de oración. Otro de los obispos del orden presbiteral hace otra exhortación, otros 3 días de elecciones. Si no llegan a cabo, otro día de reflexión, y luego uno de los cardenales obispos les da alguna exhortación y otros 3 días. Si después de todos estos días no se ha llegado a un acuerdo, de las 2/3 partes más 1, entonces se hace la elección según ellos mismos se pongan de acuerdo, que puede ser entonces ya a mayoría absoluta. Pero ellos mismos son los que van a poner las leyes para esto mismo. Pero nunca puede ser menos de la mitad más 1. ¿Cuáles son las probabilidades de que pueda ser un papa de este hemisferio? Es aventurado decirlo, como ya dijimos, pues es el Espíritu Santo quien elige. Hay muchos cardenales y muchas personalidades muy importantes dentro de la vida eclesiástica que tendrían mucho peso, pero es el Espíritu Santo que decide. Entonces, hay muchos muy importantes. Tenemos el cardenal de Nueva York, el cardenal Dolan, que es una persona muy capaz y que ha tenido una carrera muy joven y que ha tenido una capacidad muy grande dentro de la vida de la Iglesia. Tenemos en los cardenales mexicanos también tenemos 3 de ellos, y que alguno de ellos podría ser también. 3 de ellos son electores de los 4 que hay. En Estados Unidos tenemos 11 cardenales electores, y tenemos otros 9 que no son electores, pero tenemos bastantes cardenales. Entonces, así en diferentes partes del mundo. Los cardenales italianos son 50. Dentro de ellos también hay bastantes, son 28 los electores, 22 que no van a ser electores. Entonces, pues no sabemos, es aventurado decir. ¿Quién decide? El Espíritu Santo. Los medios de comunicación, la palabrería de nosotros, nuestros comentarios, nuestras oraciones por el Papa, pero ¿quién decide? El Espíritu Santo. Y esto vamos a invitar a la gente precisamente. Esta es la intención. Vamos a reunirnos, como el Papa mismo lo dice, el Papa Juan Pablo II, bienaventurado, en esta Constitución Universi Domini Gregis, que todos nos pongamos en oración para que sea la mejor elección y salga la persona idónea que todos necesitamos para esta nuestra Iglesia Católica, que es pues muy fuerte dentro del mundo, y que el papado tiene una figura muy importante dentro de los 21 siglos de cristianismo. Padre, antes de terminar nuestro programa, quisiera si pudiéramos hacer una oración por nuestro Santo Padre. Claro que sí. Nos ponemos en la presencia de Dios. Señor Dios, te pedimos tu presencia siempre en la vida de la Iglesia, que la guíes esta barca por caminos que tú creas los más convenientes a la justicia, a la paz, siempre a vivir el mandamiento del amor. Te pedimos y te damos gracias por habernos regalado al Papa Benedicto XVI.
Te pedimos lo mejor para su persona, que lo ayudes y lo conserves, estés siempre con él, que lo asistas. Te pedimos también por los cardenales electores, por el nuevo Papa que será elegido, para que como el nuevo pastor de la Iglesia Universal pueda llevarnos por estos mismos caminos al amor de Dios. Que todo esto nos haga crecer a nosotros en la fe, en este mismo año de la fe, y que Dios nos bendiga a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y permanezca para siempre. Gracias, Padre. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Maribel. Hasta luego. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el próximo sábado para juntos discernir el mensaje de Dios. Este programa es patrocinado por LFD Home Furnishing y Santiago González Jr. CPA.